a todas las personas que estén viendo en este video. El día de hoy estamos haciendo un video acerca de la apoptosis, como lo podemos ver en imagen, la cual vamos a explicar, y a lo largo del video también vamos a estar viendo diversos puntos que son importantes para poder entender este tema. Primeramente tenemos que definir qué es la apoptosis. Sabemos que es un tipo de muerte celular. En pantalla se nos muestran esos dos tipos, la necrosis, que es de tipo primordialmente patológico, la apoptosis, que puede tener causas fisiológicas o patológicas, pero a grosso modo podemos definir que la muerte celular, en este caso apoptosis, es un tipo de muerte celular programada que está diseñada para la muerte regulada de las células que ya no tienen un cometido en el cuerpo o que tendrán que ser desechadas. Dentro de las causas las podemos dividir entre fisiológicas y patológicas. Las fisiológicas son las que promueven el mantenimiento del medio interno, ocurren durante el desarrollo embrionario, la renovación de los tejidos, así como su mantenimiento, la selección negativa de los linfocitos, es decir, se van a eliminar todos aquellos linfocitos que sean autorreactivos a los propios tejidos en situaciones en donde las células pierden su influjo hormonal o pierden los factores de crecimiento, es decir, todas aquellas sustancias que estén promoviendo su constante crecimiento, su constante permanencia. Y en cuanto a la apoptosis patológica, son todos aquellos procesos en donde la célula tendrá que morir en base a algún daño que presente. Por ejemplo, cuando existe daño de material genético en la célula, cuando existen daños al proteoma, proteínas mal plegadas, infecciones virales o atrofia de tejidos. Antes de caracterizar las vías de la apoptosis, tenemos que familiarizarnos con las iniciadoras o las protectoras del proceso, que son proteínas pertenecientes a la familia BCL2, en donde se caracterizan proteínas proapoptósicas, VAX y VAC, que favorecen la apoptosis, proteínas antiapoptósicas como BCL2, BCLXL y MCL1, que protegen de la apoptosis, y sensores que detectan estrés celular, BIM, BID, BAM, NOXA y PUMA, que son los estimulantes para poder desencadenar apoptosis. Para desencadenar la vía intrínseca o mitocondrial es importante tener un estímulo apoptótico. En este caso puede ser un estímulo apoptótico del tipo daño al genoma detectado por P53 en la fase de G1, puede también ser mal plegamiento de las proteínas o falta del influjo hormonal o de factores de crecimiento para mantener viable la célula. Cual sea de los casos, las proteínas sensoras van a detectar ese estrés y van a promover la alza de las proteínas proapoptósicas que van a crear un poro de transición mitocondrial y el citocromo C va a salir hacia el citoplasma. Una vez que el citocromo C está en el citoplasma, una proteína conocida como APAF1, que es el factor 1 activador de la apoptosis, se unen a ellos y forman complejos. Al momento de que forman esos complejos, se forma un apoptosoma al que posteriormente se le une la procaspasa 9. Una vez que la procaspasa 9 se une a este complejo, se activa por medio de escisión proteolítica y se promueve una cascada de caspasas que va a provocar los efectos intracelulares que vamos a comentar hasta el final de las dos vías. Estas partes de aquí que nos hacen referencia a las YAPs son los inhibidores fisiológicos de la apoptosis. En este caso también se liberan proteínas inhibidoras de estos inhibidores. Una de las más comunes es SMAC diablo y es así cómo se favorece la apoptosis por vía mitocondrial. En la vía extrínseca tenemos que considerar dos participantes. Es extrínseca porque no proviene propiamente del interior de la célula. Tenemos que considerar a los ligandos Fas que están en los linfocitos y a los receptores Fas, que son los que están en la célula que va a sufrir apoptosis. Estos receptores, al momento en el que se unen a su ligando, se polimerizan y tenemos que considerar que en el lado citosólico o citoplasmático de la célula existen dominios de muerte. Esos dominios de muerte se unen con adaptadores que también son otros dominios de muerte
y que posteriormente van a ser capaces de hacer que se les unan procaspasas, en este caso los imógenos de las caspasas 8 o 10. Una vez se unen las procaspasas, se activan y ocasionan una cascada de caspasas que va a provocar o que va a promover los efectos de desensamblaje de la célula para promover la apoptosis. Como resultado final de las dos vías podemos tener que de una célula normal tenemos ahora una célula apoptótica, que en este caso va a terminar en cuerpos apoptóticos que al final van a ser fagocitados. Pero antes de ello podemos observar que dentro de las dos vías tienen una vía común, se activa la caspasa 3 y la caspasa promueve la escisión proteolítica tanto del DNA como de proteínas estructurales que forman la citoarquitectura de la célula, como la lámina nuclear o el citoesqueleto. Con ello también favorece que todos esos elementos permitan que se formen los cuerpos apoptósicos y al final terminan siendo fagocitados precisamente por los fagocitos como los macrófagos o los neutrófilos, y es de esa forma como funciona la apoptosis para poder eliminar todas aquellas células que por algún motivo ya no tengan propósito de estar en nuestro cuerpo. La lesión reversible es un tipo de lesión celular en donde la célula lesionada puede retornar a su estado normal en caso de que la lesión cese. Lo que podemos observar en la imagen que tenemos aquí en el centro, que precisamente representa la lesión reversible, vemos también que estas flechas representan que puede retornar a su estado normal. En caso de que el estímulo lesivo no cese, puede progresar hacia una lesión irreversible y posteriormente a una necrosis. Las principales características que podemos ver en esta célula precisamente son la edematización general de sus componentes, incluyendo la membrana, el retículo endoplásmico y las mitocondrias. Esto es porque, dependientemente del tipo de lesión, un aspecto que se ve muy comprometido es la producción de ATP, que precisamente las bombas que se encuentran inmersas en la membrana lo ocupan para poder funcionar, y por lo tanto existe una desregulación hidroelectrolítica en la célula y también en el medio extracelular. Por ello se puede ver que se forman vesículas en la membrana a consecuencia de esa edematización. También podemos ver cómo existe edema o cambio hidrotópico en las membranas del RER. Precisamente también consiste en el mismo mecanismo fisiopatológico por el hecho de que no se está produciendo ATP. Podemos ver cómo existe una disgregación nuclear y también podemos observar cómo en esta parte de aquí existen las figuras de mielina, así también como el cambio graso. Otro importante componente a desarrollar o a platicar es precisamente que los ribosomas se disocian del retículo endoplásmico que se encuentra edematizado y por lo tanto cede o cesa la producción de proteínas.